los dos conceptos. O muchas veces se utiliza jurisdicción y uno quiso decir competencia o viceversa, de una manera corriente, y tal vez también lo hacemos nosotros en clase, en los profesores, todo. Pero vamos a ver que cuando nos abocamos en el estudio de lo que es la jurisdicción y qué es la competencia, vamos a ver que, si bien obviamente se conectan estos dos términos, estos dos conceptos, no son iguales. Vamos a ver que uno es el género y otro es la especie, o uno es el todo y el otro es una parte de ellos. No son contrarios, pero tampoco son lo mismo. Vamos a empezar por el término más general, o el todo, que es el término jurisdicción. Etimológicamente, jurisdicción quiere decir, está formado por iuris dictio, que quiere decir el derecho. Ahora bien, eso es etimológicamente, así nació la palabra, pero el concepto que tenemos que tener nosotros de jurisdicción es la potestad de resolver, a través de la potestad que tiene el Estado, a través de una persona, en nuestro caso los jueces, resolver conflictos en su calidad de tercero imparcial. Es decir, esa capacidad dentro del Estado Nacional está reservado al Poder Judicial. Si bien después vamos a ver cómo se fusionan algunas veces los distintos poderes del Estado. Entonces, en principio lo que tenemos que saber, entender que el concepto de jurisdicción, es decir, el derecho, pero ¿quién? Resolver, administrar justicia también le dicen, pero ¿quién? El Poder Judicial. Resolver los conflictos a través de una persona, en este caso, o los integrantes del Poder Judicial, los jueces, y esta potestad es otorgado por el Estado soberano, en nuestro caso, que da esa potestad a la persona para que resuelva en su calidad de tercero imparcial los conflictos entre los particulares y entre los particulares y el Estado, y que aplique la ley al caso concreto. Este es el concepto de jurisdicción. Y el otro concepto, que yo les decía que muchas veces lo hablamos también, y lo van a ver también en muchísimos casos, es el concepto de competencia. La competencia es una parte de la jurisdicción. No es algo que no tiene nada que ver con la jurisdicción. Es una parte de la jurisdicción. Nada más específica, es decir, saber a ese juez qué cuestiones. No todas las cuestiones pueden ser resueltas por el juez, sino que el juez va a tener una parte de la cantidad de conflictos que puede haber en un Estado, y eso va a ser de acuerdo a lo que cada organización judicial, ya sea a nivel nacional o provincial, tengan en sus leyes de organización judicial. Es decir, en cuanto un juez va a resolver conflictos respecto de una materia determinada, de un lugar determinado, de un territorio, lugar, de un momento, cuando es turno, de un grado, si es de primera instancia o de segunda instancia. Entonces, la competencia es la forma de materializar ese poder de resolver conflictos delegados por el Estado por parte del juez, de acuerdo a las distintas categorías y opciones que le da la organización judicial a la cual pertenezca. Esto es también porque se imaginen que no podría haber un juez con la cantidad de territorio que tiene nuestro país, la cantidad de provincias, el doble sistema judicial, la cantidad de personas, no podría un solo juez resolver todos los conflictos que hay. Entonces,
cada administración de justicia se da distintas leyes y en base a esas leyes, que ustedes van a ver la ley de organización del Poder Judicial de la provincia de Buenos Aires, que están en la bolilla 3, ahí está toda la ley que regula la administración de justicia en la provincia de Buenos Aires. En ese caso, entonces, ahí te menciona y explica en qué casos cada juez es competente. Por eso se dice que todos los jueces tienen jurisdicción, pero no todos tienen competencia. Es decir, todos tienen ese poder de resolver, de aplicar la ley al caso concreto, pero no en todos los casos, sino que la competencia es el que le va a dar qué casos específicamente ese juez, en qué casos ese juez puede aplicar o poner ejercicio su jurisdicción, la función jurisdiccional. Esta función jurisdiccional, en principio, y obviamente es lo que más, lo que vamos a estudiar nosotros, es la función jurisdiccional, es decir, el ejercicio del juez de ese poder de ver que emana del Estado soberano para resolver los conflictos intersubjetivos y aplicar al caso concreto la ley. Entre problemas entre el Estado y los particulares o entre los particulares entre sí solamente. Esta función jurisdiccional, como la función legislativa es propia, acá vamos a empezar a hablar, recordar para los que ingresaron este año, los que si no ya van más adelantados que han visto en otras materias, las funciones del Estado. El Estado, nuestro Estado ejerce su poder a través de 3 poderes, de acuerdo a la Constitución Nacional, ¿verdad? Nuestra Constitución establece el sistema de división de poderes republicano con la instalación del poder legislativo, poder ejecutivo y el poder judicial. El poder legislativo para ejercer la función legislativa, el poder ejecutivo para ejercer la función administrativa y el poder judicial para ejercer la función judicial o jurisdiccional. Eso es en principio, y si vemos la Constitución Nacional así lo establece. Cuando habla de cada uno de los poderes, establece cuáles son las funciones generales de cada uno de los poderes. Técnicamente, si lo hablamos sin leer la Constitución ahora, ustedes pueden decir o saber que al Poder Legislativo, la función legislativa, ¿cuál es? Dictar leyes. Exactamente, dictar leyes o legislar es lo mismo, o sea, que la función propia del Poder Legislativo es dictar leyes. Bien. ¿Cuál es la función propia del Poder Ejecutivo? General del país. No te escuché bien, no sé quién habló. Emanuel habló acá. Ah, ahí está, sí. Sí, el Poder Ejecutivo tiene la función y el cargado por la Constitución Nacional de la Administración General del país. Bien, entonces el Poder Ejecutivo de administrar el país. ¿Y el Poder Judicial, cuál es la función propia? Aplicar las leyes que hizo el Poder Legislativo al caso concreto, resolviendo los conflictos. ¿Qué es la función judicial o función jurisdiccional? Aplicar la ley que emana del Poder Legislativo al caso concreto, es decir, para resolver el conflicto que es llevado a su juzgado y resolverlo. Bien. Ahí serían los 3 poderes con su función propia. Pero vamos a ver que todas las funciones, si bien cada función corresponde a un poder, los poderes también hacen funciones de los otros 2 poderes. Es decir, cuando hablamos del poder legislativo, podemos decir que si bien la función propia principal, si lo quieren decir,
es la del legislar o crear leyes, también a veces realiza funciones judiciales, jurisdiccionales y también de administración. Judiciales cuando se forma la Cámara de Diputados, acusa o forma parte del trámite del juicio político. Ahí, en este caso, cuando ejerce esa actividad, realiza una función impropia, que no es la de legislar, sino es una tarea jurisdiccional, pero obviamente que está avalada y establecida por la Constitución Nacional, no es que hace algo impropio. Se dice impropio o función impropia porque no es la técnicamente para cuál fue creado. Ejerce funciones de administración cuando nombra a los empleados, cuando dicta leyes que no son generales, sino para el caso determinado, ahí está administrando técnicamente. El Ejecutivo también ejerce la función propia de administrar, pero impropia se ejerce cuando por la propia Constitución lo ejerce. En principio no tiene vedado funciones judiciales, pero puede, bueno, decretar indultos o condenar como tal penas, ahí está ejerciendo funciones jurisdiccionales, impropias, pero que la misma Constitución establece. Y el Poder Judicial, si bien la función propia es la de administrar justicia, la función jurisdiccional, resolver conflictos en su carácter de tercero imparcial entre los conflictos del Estado y los particulares o los particulares entre sí, también ejerce funciones legislativas o impropias cuando dicta las distintas acordadas y reglamentos para el funcionamiento de los distintos órganos y también toda una administración, ejerce funciones administrativas con el nombramiento y remoción de todos los empleados administrativos que posee el Poder Judicial, ya sea en la Corte o en los distintos órganos jurisdiccionales. Es decir, que ustedes van a ver, todo esto surge de la Constitución, que todos los poderes tienen el poder, cada poder tiene su función propia y a su vez ejerce funciones de los otros dos poderes. Esto está así establecido en nuestra Constitución justamente para tratar, evidentemente muchas veces no se consigue en mi criterio, de equilibrar los poderes del Estado, es decir, para que un Estado no sea más fuerte que otro de los dos poderes. Esto es en teoría y es lo que dice la Constitución, pero en nuestro país, no de ahora, desde siempre el Poder Ejecutivo tiene un poder más fuerte sobre los otros dos poderes, porque también están relacionados el tema cuando se aprueba un presupuesto, que lo aprueba el Poder Legislativo, depende tanto el Poder Ejecutivo como el Poder Judicial y así. Todo está interrelacionado, amén de las funciones propias de cada poder. También la administración ejerce funciones jurisdiccionales cuando a través de los tribunales administrativos, no se confundan después cuando veamos las distintas acepciones de jurisdicción, vemos como el tribunal fiscal, tanto de la nación como de la provincia, son tribunales administrativos, no están formados por jueces que resuelven conflictos de terceros, sino que son personas de la misma administración que la ley le otorga resolver los conflictos de la propia administración. Esos son los tribunales administrativos. O como es el juez de faltas, que el juez de faltas no es un juez jurisdiccional. Si bien resuelve conflictos, pero resuelve es empleado de la municipalidad y resuelve cuestiones entre la municipalidad y el administrado, como cuando las obras para aplicar multas de tránsito, de obras mal hechas, etcétera, todo la competencia que tienen los tribunales de falta. Ahí es solamente ejerce el poder administrador, en este caso la municipalidad o la provincia o la nación, los poderes
administrativos municipal, provincial o nacional, ejerce funciones jurisdiccionales porque resuelve, pero no a través de una persona del Poder Judicial, que es un tercero imparcial, sino el juez de falta es un empleado municipal. O sea que los tribunales administrativos están siendo resueltas las cuestiones entre los administrados y el órgano jurisdiccional no es órgano jurisdiccional, sino es un tribunal o juzgado de la propia administración. A eso es lo que llamamos tribunales o jurisdicción administrativa, para no confundir con la contenciosa administrativa, que es la jurisdiccional, es la que forma parte del Poder Judicial. Entonces, establecidos estas tres cuestiones, recuerden entonces los tres poderes con sus funciones propias y sus funciones impropias, cada uno de ellos. Y de acá surge, de nuestra Constitución Nacional, en primer momento, para que ustedes entiendan, igual lo van a ver, yo lo hablo ahora, pero lo van a ver mejor cuando vean la bolilla siguiente, que es la organización judicial. Ustedes recuerden el tema de lo que establece nuestra Constitución. En su artículo 5 establece que todas las provincias deberán tener una constitución y esta constitución deberá establecer como mínimo unas cuestiones y entre ellas está, dice, bueno, la autonomía municipal, la administración de justicia. Es decir, que desde este artículo 5 surge la doble organización, surge el Poder Judicial provincial, es decir, cada provincia tiene una constitución y en esa constitución está establecido cómo es la organización del Poder Judicial de provincia. Y a su vez, la Constitución Nacional regula el Poder Judicial de la Nación. Ustedes van más adelante, después del legislativo y legislativo, habla del Poder Judicial, donde menciona la Corte Suprema de la Nación y demás tribunales inferiores con sus competencias en su artículo 116 y 117. Entonces, de la Constitución Nacional sale el Poder Judicial de la Nación y a su vez, donde habla del Poder Judicial de la Nación, da la facultad para que el Poder Judicial se dicte las distintas leyes para la organización. Y a su vez, en el artículo 5, a través del establecimiento de que lo que deben tener como mínimo las constituciones provinciales, nace el Poder Judicial provincial. Es decir, cada una de las provincias argentinas en su constitución tiene que tener organizado su Poder Judicial. Como es en el caso nuestro, en nuestra constitución de la provincia tenemos organizado el poder. Ustedes van a entrar a la constitución provincial, es bastante parecida a la nacional en cuanto a su estructura, después del poder ejecutivo y el administrativo, establece el Poder Judicial de la Nación, de la provincia, donde establece, menciona a la Suprema Corte de la provincia y demás órganos judiciales que se establecerán por ley, que es la ley 5827, la 5827, que es la que regula o establece la administración o la organización de la administración de justicia de la provincia de Buenos Aires. En esta ley ustedes está todo lo que es la justicia en la provincia de Buenos Aires. Es una ley que se va modificando a medida que se aumenta la cantidad de juzgados, de fuero, de personas o supresión de organismos, por departamentos judiciales, por fueros, etcétera. Todo está en esa ley. Ese está, como les decía recién, se va actualizando constantemente. Entonces, desde Constitución Nacional, Constitución Provincial y la Ley Provincial 5827, está dada la organización de la justicia en la provincia de Buenos Aires. Como habíamos dicho
volviendo, sí, 5827, alguien lo escribió, lo vi recién. Estos temas, tanto lo que estamos hablando los otros colegas y yo en estos 3 días que damos la materia, están todos, no hablé antes de la bibliografía, pero me olvidé de decir, de cualquier manual, tratado de derecho procesal, Constitución de la Nación, Constitución de la provincia y boletín oficial para ver todas las leyes que mencionamos en clases o que estén en el programa. Buscan por internet, está todo. Más el material que están subidas en el foro, que algunas que hay todas en general al principio y después en cada bolilla vamos poniendo distintos apuntes como para que tengan en cuenta o para que lean más allá de. Y más adelante, en estas partes todavía no, el código. Recuerden que es una materia técnica diferente a... Es una de las primeras porque después casi la mayoría son de este estilo. Recuerden que las técnicas o específicas tienen un vocabulario técnico. Entonces tenemos que saber que tal vez lo más difícil es a manejar el vocabulario, ya sea de esta carrera o de cualquier materia. Todas las materias tienen vocabularios técnicos que en las primeras materias es lo que más nos cuesta adquirir, pero ustedes a medida que vayan leyendo libros todos de derecho van a ver que tienen y van a ir adquiriendo ese vocabulario. Cuanto más estudien, más van a adquirir, más lean derecho. Por eso siempre recomendamos, en principio, pues para repasar o para hacer, primero ir al libro o al código, o inclusive libros por internet también, que los pueden ver, muchos de los autores lo tienen publicado, porque no los pueden comprar, etcétera. Y después hacer el resumen. A veces si del resumen no se entiende es porque o alguno copia mal o lo puso mal y se va pasando todo mal y a veces es error. O si no tienen otra cosa y tienen un apunte, corrobórenlo con el código, con la Constitución, con lo que hace mención, porque a veces no es tan exacto. Bueno, con toda esta, entonces, como habíamos dicho, tenemos la organización en la provincia de Buenos Aires. Dentro de esta organización, entonces, podemos ver cómo es la clasificación, que yo lo hice en general, de la competencia. La provincia de Buenos Aires divide, en primer lugar, divide territorialmente, está dividida el Poder Judicial, no es igual que la división política, es decir, por partidos. Ustedes saben, la provincia de Buenos Aires tiene 135 partidos y el Poder Judicial, esos 135 partidos los divide en 19 departamentos judiciales. La división territorial la llama entonces departamento judicial. El departamento judicial es el conjunto de varios partidos y tiene el nombre de la ciudad cabecera en donde tiene asiento el departamento judicial. Ejemplo, el departamento judicial Mar del Plata está conformado por el partido de General Pueyrredón, que es donde la ciudad cabecera es Mar del Plata, por el partido de Mar Chiquita, por el partido de Balcarce y por el partido de General Alvarado. Como la sede de la Mar del Plata se llama Departamento Judicial Mar del Plata. Y en las ciudades cabeceras de los otros tres partidos, está lo que se llama Juzgado de Paz. En los lugares, entonces, cabeceras de partidos que no sean cabecera de departamento judicial, existen los juzgados de paz. Después hay algunas diferencias, como ser en el caso del Departamento Judicial Azul, que obviamente la ciudad cabecera del departamento es Azul y tendría que tener en todos los partidos que forman parte del Departamento Judicial Azul, juzgado de paz. Pero como ser Tandil el partido de Tandil depende del Departamento Judicial Azul,
pero en la ciudad cabecera hay juzgados de primera instancia. Es decir, hay algunos casos que las ciudades cabeceras tienen juzgados de primera instancia, pero en la mayoría los partidos que conforman un departamento judicial que en su ciudad cabecera no sean sede de departamento, tienen el juzgado de paz, como lo tiene Miramar, como lo tiene Mar Chiquita y como lo tiene Balcarce. Esto, entonces, es la primera división o clasificación de la competencia, es en razón del territorio. Es decir, que, recuerda, la jurisdicción en lo grande es la potestad o el poder que tiene un juez de resolver un conflicto, pero no cualquier conflicto, sino que el juez jura, cuando jura para ser juez, en el caso juez del Departamento Judicial de Mar del Plata. Entonces ya ahí se le acota, si bien va a ser es un juez provincial, pero su competencia es dentro del Departamento Judicial Mar del Plata. Otra de las clasificaciones, es decir, además de la territorial, está por materia. La provincia de Buenos Aires se divide en razón de la materia en la materia civil y comercial, o sea, civil y comercial juntas, es un tipo de fuero. La materia familia, la materia penal, la materia laboral, la materia contencioso administrativo. Entonces, si yo tengo una cuestión que es, supongamos, una tenencia de menores, el juez ese que habíamos dicho, y en su juramento jura como juez de familia, él tiene jurisdicción en toda la provincia de Buenos Aires para resolver los conflictos, pero solamente resolver los conflictos de familia. Es decir, que ese juez que se lo designe y jura para juez de familia en el Departamento Judicial Mar del Plata, si bien tiene jurisdicción, no tiene competencia para resolver una cuestión, supongamos, del Departamento Judicial de Mar del Plata, pero de competencia o de fuero civil, o de fuero contencioso, o de fuero menores, o de fuero laboral, sino que él es fuero de familia, es decir, que la competencia de él está limitada a el fuero de familia. Recuerden, tiene jurisdicción, pero solamente competencia para las cuestiones del Departamento Judicial Mar del Plata, del fuero de familia. Otra de las clasificaciones es el grado. Es decir, hay jueces de primera instancia, jueces de segunda instancia o de cámara, y jueces superiores que son los de la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires. También están los jueces de casación, que es de casación penal, que también están en La Plata. Eso es dentro del fuero laboral. No hay casación en civil o penal, en familia, solamente en el fuero penal hay un tribunal más que es el de casación penal. Entonces, depende cuando el juez jura, puede jurar como juez de cámara, juez de primera instancia o juez de corte. Si es de cámara, él va a entender solamente en los casos que lleguen a la cámara. Es decir, si hay un juicio que se debe iniciar de primera instancia, el juez de cámara no puede intervenir en un juicio, por más que sea de la misma materia, supongamos familia. Si es para determinar el monto de los alimentos de un menor, no puede iniciarse en cámara ese juicio. Entonces, el juez de cámara no puede tratar el inicio de ese proceso. Va a tratar seguramente en la apelación que se haga de ese juicio, porque él es juez de cámara. Fíjense cómo la competencia también distingue, no solamente en el territorio,
en la materia, sino dentro de la propia materia en grado. El juez de primera instancia o juez de cámara o juez de la Suprema Corte. Como nosotros, yo no me presenté, yo soy secretaria de un juzgado contencioso administrativo, trabajo en el juzgado contencioso administrativo de Necochea. Como decimos siempre, todos los que somos secretarios o jueces de primera instancia, decimos Dios está en todos lados, pero atiende en la Cámara o en la Suprema Corte. Bueno, esto es así, es decir, cada estamento tiene su competencia. El juez de primera instancia, los temas, como va a haber temas que las leyes, en el caso de contencioso administrativo, hay juicios que se pueden iniciar o se deben iniciar en Cámara. En ese caso, si lo iniciara en primera instancia, el juez de primera instancia se debe declarar incompetente, no en razón de la materia, pero sí en razón del grado, porque la ley dice que ese juicio se debe iniciar en Cámara, es decir, en el órgano superior. Entonces, fíjense, repito, la competencia, además de dividirse en territorio, en materia, se divide también en grado. Además, se divide en razón del sorteo, podemos decir, si hablamos de la justicia civil y comercial, que la básica, o es la que la ley, cuando ustedes lean la ley 5827, es la que en caso de no saber de qué materia es civil y comercial, porque es la primera, es la de residual, en caso de duda es civil y comercial, si no sabemos si es familia, si es contencioso, si es laboral, va a familia. O sea, si no sabemos, le digo desde el punto de vista, si soy abogado y quiero iniciar un juicio, y hay cuestiones obvias que sabemos, netamente es una cuestión civil, o es una cuestión de familia, o es una cuestión... Pero o sea, en principio ustedes ven, pero ¿cómo puede haber? Pero en el ejercicio después van a ver, pero esto, la ley dice esto, esta ley dice esto, en las leyes de competencia. Entonces, en algunos casos, o cuando hay varias cuestiones, es difícil saber quién es el juez. En los primeros tiempos, más cuando se implementan los distintos fueros que van teniendo competencias, como hacer toda la competencia, muchos de los temas de competencia del juzgado de familia, antes que existieran los juzgados de familia, cuando yo ejercía, antes de trabajar de secretaria, trabajaba de abogado en el ejercicio liberal de la profesión. Sabía, no existían los juzgados de familia en esa época, todas esas cuestiones tramitaban ante el juez civil y comercial. Yo tenía un divorcio, un alimento, tramitaban ante el juez civil y comercial. Se creó el fuero de familia y entonces cuando se crea el fuero de familia se ponen todas las materias, los tipos de procesos que van a tramitar por el juzgado de familia. Entonces se alivian los juzgados civiles de todas esas cuestiones, en este caso que estamos diciendo, como tenencia, alimentos, divorcio, etc. Entonces, pero esto no sé a qué venía, alguna cosa... Bueno, pero dentro, supongamos, en el caso de Mar del Plata, hay 16 juzgados civiles y comerciales. Por una cuestión de organización de trabajo, y para llevar un control, dentro del departamento judicial y en la ciudad cabecera hay una receptoría general de expedientes, que es una oficina de la Corte. Ustedes cuando vean como la oficina de mandamientos y notificaciones, la dirección de peritos, etcétera. Bueno, la receptoría es una oficina donde se ingresan los distintos procesos y ahí se les da un número y se sortea, en el caso si es una cuestión civil y comercial, se sortea, y aquí está lo que decía la competencia en razón del sorteo, se sortea, la receptoría tiene un sistema, el Inforec se llama, la computadora, que lo carga, y el mismo sistema le da un sorteo y le dice, bueno, a este juicio le tocó el juzgado 4. Ingresan otro expediente, todo en la receptoría, bueno, a este le tocó el número 8. Y así sortean de entre los 16 juzgados civiles y comerciales cuál es
el que va a entender en ese caso concreto. Entonces, esto también si bien tal vez no es una cuestión de competencia, clasificación técnica, es una cuestión de organización de trabajo, porque si no si supongamos que quedaría librado a la elección del profesional que inicia el proceso, bueno, cada uno lo iniciaría donde le gusta más, como, no sé, en los juzgados que despachan más rápido, o les gusta que las sentencias de ejecuciones hacen, no sé, las fijan en dólares. Entonces, esos juzgados estarían con mucho más causas, y los juzgados que capaz que no hacen eso, la gente, los abogados, no lo eligiéramos y no tendrían causa. Entonces, un mismo juzgado que tiene las mismas competencias en cuanto a contenido, en cuanto a materia, tendría uno 1.000 juicios y el otro 30.000. Entonces, para una organización de trabajo se trata, inclusive cuando se crea uno nuevo, supongamos que hoy se están creados pero no están en funcionamiento nada, han previsto cantidad, algunos más. Cuando se pone en funcionamiento, generalmente el sorteo se deja sin efecto y todos los que entran, hasta equiparar con los demás juzgados, entran todos al juzgado nuevo, ¿entienden? Para equiparar es una cuestión de división de trabajo, más que técnicamente de competencia, pero siempre en los casos de civil y comercial, siempre para saber en qué juzgado nos toca, va al sorteo. Diferente es como ser la cuestión penal. La cuestión penal anualmente se maneja por el sistema de turnos. Anualmente, es decir, previo a iniciar el año, o en enero, ellos ya saben, de cada departamento judicial establecen, bueno, va a estar en turno la primera quincena el Tribunal Criminal 1, supongamos, y el Juzgado de Garantía 1, la segunda quincena de enero el Juzgado de Garantía 2, y así todo el año se presenta ante la Corte y ya se sabe quién está en turno en esa semana, o en esa, perdón, 15 o mes, y también la Fiscalía. Eso hace que de antemano las personas que posiblemente hayan cometido delitos, las víctimas, no elijan qué fiscal intervenga en su caso o investigue su caso. Si no hubiera turno, como yo está fijado, salvo, bueno, que sea un algún delincuente que sepa todos los turnos y, bueno, voy a tratar de delinquir o hacer alguna acción en una semana que sé que está de fiscal tal persona, ¿no? O tal juez, que es más permisivo o no. Bueno, pero este es el sistema que tenemos, es decir, que además de los que habíamos hablado de competencia, tanto el sorteo para los, yo dije civil comercial, pero también va para el contencioso y para el de familia. Siempre los que hay más de uno de la misma materia. En el caso familia hay 6, bueno, civil comercial hay 16, contenciosos hay 2, laborales hay 4, bueno, en eso siempre es el sorteo. Y en el caso de penal es el turno, que previamente en forma anual se establece, es decir, antes que comience el año ya se sabe los jueces y fiscales en qué momento van a estar en turno. Y en el momento en que se produjo... Una consulta quería hacerle. Si levanta la mano, si ubico quién habla. Acá. Pues, está. Lo que sería por materia, ¿no? Tenemos familia, laboral, contencioso administrativo, penal, civil y comercial. Salvo el penal, todos son juzgados. Salvo el laboral, que es tribunal de trabajo. No, también en el penal hay juzgado de garantías y tribunal criminal. Hay tanto tribunal como juzgado. Claro, el juzgado de garantías se encarga de la etapa de instrucción y el tribunal oral criminal se encarga de la parte del juicio, digamos. Exactamente, pero dentro de la materia hay tanto un órgano unipersonal como un tribunal colegiado. Claro, exacto. En cambio en el fuero, el fuero laboral solamente tribunal, es decir, órgano colegiado, y tanto tribunal contencioso administrativo, la ley cuando se creó era tribunal, pero antes de ponerse en funcionamiento se modificó y quedó juzgado, y el fuero de familia
familia nació como tribunal, era órgano colegiado, y luego de un tiempo, por la cantidad de causas, etcétera, ese tribunal, cada tribunal se dispuso que iban a formar 3 jueces, 3 juzgados unipersonales. En el caso de Mar del Plata había 2 tribunales y quedaron 6 juzgados de familia. Pero yo recuerdo que cuando yo litigaba estaban los 2 juzgados, los 2 tribunales de familia, y luego se separaron y ahora quedaron 6 juzgados unipersonales. Y los de civiles siempre también unipersonales, juzgados unipersonales. Juzgados. Gracias. ¿Puedo hacer una pregunta yo? Acá. Sí, ¿cómo? Que quizás se vaya un poco, pero es en relación a los juzgados federales de primera instancia que están distribuidos por todo el país, como es la justicia federal. Y entonces, esto tiene que ver con que el departamento judicial sea Mar del Plata, con que acá haya un juzgado federal, o es por casualidad que justo coincide. Coincide justo, pero no tiene nada que ver porque la justicia federal no tiene departamentos judiciales. Yo siempre estoy hablando de la organización judicial de la provincia de Buenos Aires. Claro. La justicia federal tiene otra división, y como ser el juzgado federal de Mar del Plata, antes como ser acá en Necochea no había juzgado federal, entonces cualquier litigio federal yo tenía que ir al juzgado Mar del Plata. Antes, cuando yo también ejercía, cuando apenas me recibí, no había Cámara Federal en Mar del Plata, y aquí era la Cámara Federal de Azul, o viceversa, no me acuerdo, o Cámara Federal de Dolores. Después se van creando, y cada vez que se crea un órgano federal, se establece cuál es el territorio que abarca, que no coincide con los departamentos judiciales, porque la organización de departamentos, y hasta el término, no existe el término departamentos judiciales en la justicia federal. Si ustedes entran, van a ver Poder Judicial de la Nación y van a ver, ahí van a decir el Juzgado Federal de San Martín, el Juzgado Federal de Mar del Plata, Juzgado Federal de Necochea, Juzgado Federal en cada ciudad donde hay asiento de un juzgado federal. Pero no, y cada uno tiene una competencia territorial que le dicen, depende tal lugar, pero ni siquiera se denomina departamento judicial. ¿Te quedó claro? Gracias. De nada. Esto es entonces en cuanto a la competencia que hemos dicho. Vamos a volver a jurisdicción, que empecé por competencia, pero tendremos que haber dicho algo más de jurisdicción. Habíamos dicho entonces, cuando hablamos de jurisdicción, hay una gran división que habla de la jurisdicción contenciosa o jurisdicción voluntaria. Esta es una gran división. Recuerden que habíamos dicho jurisdicción, que era la potestad que el Estado le otorga a una persona juez para resolver conflictos en su carácter de tercero imparcial, entre particulares el Estado. Bárbaro. Ahora bien, si ustedes van a cualquier juzgado, van a ver que hay procesos que no hay conflicto. Entonces, a eso es lo que se divide o se clasifica en jurisdicción contenciosa, es la que hay conflicto, y jurisdicción voluntaria, es la que no hay conflicto. Ustedes me van a decir, ¿pero cuándo? Y muchas leyes establecen que para que un acto tenga validez, supongamos, tiene que hacerse ante un juez, por más que no haya conflicto. Y el ejemplo clásico que ustedes se pueden dar cuenta, hay muchos, pero para que ustedes capaz que no se dan cuenta en otros, pero en este sé bien, es siempre y cuando no haya, que a veces también no haya conflicto entre los herederos, es la sucesión. Supongamos, para que seguro que no va a haber problema, la sucesión de 2 padres y tiene un hijo único. Ese hijo único no tiene conflicto con nadie, pues no tiene otros herederos, supongamos. Entonces, la sucesión es un juicio. Si bien está dentro, cuando veamos después clasificación de procesos,
está dentro de los clasificados en procesos universales porque trata la totalidad del patrimonio para su división y distribución, la totalidad del patrimonio de una persona para ser distribuido, en este caso, en un solo heredero. Supongamos, los padres tienen una sola casa, fallecen los dos padres, quedó el hijo para poder hacer uso de esa casa, venderla lo que quiera o para ser el dueño, necesita hacer el trámite de la sucesión. Esa sucesión es un proceso voluntario. ¿Por qué? Porque no hay conflicto y el legislador establece que se debe hacer ante un órgano jurisdiccional, es decir, ante un juez. Pero tranquilamente podría haber dicho que lo hiciera ante el registro de la propiedad inmueble cuando no hay conflicto, que vaya el hijo con la partida de nacimiento de él, donde figura quiénes son los padres, las boletas, iba a decir, las partidas de nacimiento de los padres, la de defunción de los padres, la escritura del bien, y él acredita que es el hijo, y con todo eso dice así, usted es el hijo, el único heredero. La ley podría decir eso, no dice eso, gracias a Dios, y los abogados trabajamos en las sucesiones, si no sería una incumbencia menos para los abogados. La ley establece que para que un bien que pertenece a una persona y fallece, para poder transmitirse a otro que sea heredero, primero hay que declararlo heredero y después se transmite. Entonces existe el juicio de sucesión donde se presentan el heredero, que todavía no es heredero, pero sabe que va a ser, donde le muestra al juez, mire, la persona acredita con las partidas de nacimiento y de defunción y de casamiento que eran los padres y que él es el hijo. Con la escritura que la única casa que era de los padres muertos, con los nombres, y ahí el juez dicta la declaratoria de herederos. Establece un procedimiento, cita acreedores y otros herederos. Pongamos que el heredero no sabe que hay otros herederos, entonces la ley prevé esa situación, se citan a través de dictos si hay otros herederos, otros acreedores, y vencido el plazo, el juez establece y dicta la declaratoria de él diciendo que por esto, fulanito de tal es heredero. Y después, una vez que está instituido heredero, los bienes, en el ejemplo que yo le di sería una sola casa habíamos puesto, le corresponde a ese heredero y se hace un trámite de oficio y testimonio que van al registro de la propiedad con una con un detalle de todo lo sucedido a través de este oficio, donde el registro de la propiedad sienta por qué pasa de los padres que se murieron al hijo en este caso y es el heredero. Este trámite no es contencioso, no hay un conflicto, sino es una forma de transmitir bienes de una persona que se muere. Como también podría ser la corrección de partidas. Si yo tengo una partida que está mal mi nombre, mi apellido, no puedo ir al registro y me la arregla, me lo tacha, le pone, no. La ley que dice, tenés que ir a un juez y pedir que te ordene, le demostrás todo esto que está mal y que te lo ordene. Marcelo, un momentito. Marcelo, tenés que buscar a Sandra. Perdón, es que los horarios. Entonces, en estos procesos se llama jurisdicción voluntaria, en contrapartida de la jurisdicción contenciosa, donde hay conflicto, es decir, donde yo digo que vos me debes, entonces yo tengo un pagaré donde dice que no me pagaste, te intimé, no me pagaste, te inicio un juicio. Entonces que el juez resuelva, a ver si realmente me debes o no, o si el demandado te puede decir, no, yo te pagué, acá tengo un recibo, bueno, y va a resolver. Ese recibo lo podés imputar ahí, no, sí, etcétera. Hay un conflicto. Esa es la acción contenciosa que podemos. Lo que uno primero cuando piensa en juicio es algo contencioso, algo que hay en conflicto. Pero muchas veces no hay conflicto, pero la ley requiere que igualmente esa situación sea expuesta o confirmada ante un órgano jurisdiccional. Esas cuestiones son de jurisdicción voluntaria, se llama. Entonces, esa sería la mayor división entre jurisdicción, o la primera de las grandes divisiones, que es
jurisdicción contenciosa y jurisdicción voluntaria. Otra de la que ya había hablado antes es la jurisdicción administrativa, que no tienen que confundir con la jurisdicción contencioso administrativa. Porque cuando hablamos de contencioso administrativo estamos hablando de competencia, que acá sería la materia en que trabaja las cuestiones, todos los juzgados contenciosos administrativos, la materia. Jurisdicción administrativa son órganos que resuelven conflictos, pero dentro de la administración, es decir, dentro del poder ejecutivo o dentro del poder administrador, ya sea a nivel municipal, provincial o nacional. Como el ejemplo que les di, los juzgados de faltas, el juzgado no es juzgado, pero la UMIC, como ser la de defensa del consumidor dentro de la municipalidad, resuelve cuestiones, pero dentro, o sea, el empleado, el que resuelve es un empleado de la municipalidad, no es un tercero imparcial como el juez jurisdiccional. Y otros organismos también dentro de defensa del consumidor, defensa de comercio, Secretaría de Comercio, Ministerio de Trabajo, las cuestiones laborales, está dentro del Ministerio de Trabajo, también resuelven cuestiones, ahí están ejerciendo jurisdicción administrativa, resuelven cuestiones, pero esa persona que resuelve no es un poder delegado por el Estado, ni tampoco aplica ni hace cumplir leyes al caso contrario, ni aplica la ley. En algunos casos aplican la ley, pero no tienen la función de obligarla a cumplir. Para eso siempre está la función jurisdiccional propiamente dicha. Y otra de los conceptos de jurisdicciones es la jurisdicción preventiva. Luego de la reforma del Código Civil y Comercial existe la jurisdicción preventiva, que es cuando nosotros podemos iniciar ante el inminente peligro, es decir, esto es una novedad porque nosotros siempre pedíamos la intervención del juez una vez producido el daño. Esto es una introducción de la reforma donde podemos pedir que se paralice, supongamos, una obra, porque sabemos que si se sigue construyendo, como supongamos un piso más alto, está mal hecho o se está apoyado mal supongamos en mi pared y se va a caer arriba de mi casa, antes de que se termine de hacer. No espero a que se caiga el edificio y después inicio el juicio de daños y perjuicios por los daños ocasionados, sino es preventiva, el mismo nombre lo establece, es decir, antes que se produzca, obviamente tengo que probar, el juez se tiene que dar cuenta, o sea, esa inmediatez y el perjuicio tiene que surgir en forma patente de la situación, porque si yo veo que acá una cuadra, es un ejemplo, ¿no? Van a iniciar un edificio y cuando pinten me puede caer una pinturita, una gotita de pintura a una cuadra. El juez me dice, mire, espere a ver, porque a usted una cuadra no le puede normalmente llegar una gota de pintura, por ejemplo. Es decir, que la situación para que los jueces intervengan de esta forma a través de la acción preventiva sería, pero y a través de ello ponen en funcionamiento lo que se llama jurisdicción preventiva, es que antes de que se produzca el daño, ante una acción inminente que produciría ese daño, los jueces pueden hacer suspender o hacer alguna cosa para que no se provoque. Bueno, hasta acá llegamos. Mis clases van a ser de 1 hora nada más, porque por esta medio así se me pone así, se me hace mal la garganta, no es lo más cómodo. Así que el cuatrimestre pasado también lo hacíamos así. Igualmente, no sé si no se los digo, mi email está en el campus, pero es negri, como negra, pero con i, 6363@hotmail.com. Mi nombre es Marcela Villegas y yo siempre voy a dar los viernes, el doctor Guillermo Verdi los miércoles y Verónica Giovanello los lunes.
Cualquier consulta, estamos a disposición y bueno, me mandan las preguntas correspondientes en el foro o al mail o directamente al mail. Creo que si en el foro me avisa el mail, pero si lo quieren hacer más directo, diré que pueden hacerlo directamente al mail personal. Profe, ¿podría repetir su mail, por favor? Sí, negri, como negra, pero es con I latina, negri 6, el número 6, 3. No es que tengo 63, soy del año 63, pero tengo 56, estoy llegando al 60. No voy a llegar en la facultad porque a los 60 me jubilo, pero del 56 tengo, es negri63@hotmail.com. Gracias. No, de nada. Y bueno, estamos a disposición, cualquier cosa me avisan. Ya sea por bibliografía o cualquier otra cosa, o alguna pregunta en concreto sobre algún tema particular. Profe, ¿le puedo hacer una última consulta? Sí, ¿cómo no? Levanto la mano acá, Emanuel. Dentro de lo que es la jurisdicción administrativa. Tenés la cámara apagada, por eso no te veía. ¿Me ves Pero ahí? no sé que hablaste hasta ahora todas las veces, porque Manuel Díaz, ¿no? Sí. Ahí está, sí, dale. Ahí te veo, ahí sí se prendía la cámara. Ah, pero está al revés. Bueno, no importa, hablo igual. Sí. Dentro de lo que es la jurisdicción administrativa, ¿también habría una subdivisión de contenciosa y voluntaria? No, la jurisdicción administrativa no importa, generalmente no hay voluntaria en la jurisdicción administrativa, todo es, si podríamos decirle contencioso, todo hay un problema, es decir, o no pagaste o sea, cometiste una infracción, ya sea de tránsito, de obra, de construcción, o infringiste la ley de consumidor, entonces por eso alguien te hace la denuncia y el órgano administrador te trata de cobrar, supongamos, el juzgado, la UNIC o el juzgado de faltas. Claro, exacto. ¿Y se puede hablar del término cosa juzgada administrativa o eso no existe? Existe el término y hay algunos autores que dicen como todo, tenés media biblioteca que dice que sí, la otra que dice que no, que técnicamente cosa juzgada es de la sentencia jurisdiccional. Y algunos dicen que sí existe y hace referencia a que es lo máximo, es decir, que dentro del Estado, ya sea municipal, provincial o municipal, eso es inalterable, entonces de ahí cosa juzgada administrativa. Está bien. Están a favor de este concepto. Bien. Gracias. No, por favor. Bueno, nos vemos el viernes que viene, si no hay ninguna otra consulta. Bueno, chao.